in nomine Patris et Spiritus Sancti. Amén. Bueno, entonces este domingo es como decíamos, es un domingo que hasta ahora veníamos celebrando alguna fiesta importante, la fiesta de San Mateo, etc. Por eso no se celebraba el domingo. Hoy se celebra este domingo y esto que acabamos de leer del Santo Evangelio a mí me da pie para pensar, para poder considerar el motivo del por qué Dios crea, por qué Dios ha creado el universo. Entonces, hay una razón clarísima del porqué de todas las cosas. Entonces, ¿por qué Dios crea el universo? Crea todo lo que ha hecho. Y para eso no hay nada más claro que la misma Sagrada Escritura a través de San Pablo, de la epístola a los Colosenses, que muy rara vez se lee, para algunos tal vez hasta incluso sea la primera vez que se escucha, etcétera, etcétera. Por eso que lo voy a leer y expresa clarísimamente cuál es la finalidad de la creación de Dios del universo. Porque Jesucristo es el alfa y el omega, es decir, es el principio y el fin. Es decir, es el punto omega de la creación. Y aquí lo expresa San Pablo. Y dice así: Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pues por Él fueron creadas todas las cosas, las de los cielos y las que están sobre la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominaciones, sean principados, sean potestades. Todo eso se está refiriendo a los coros angélicos. Los coros angélicos son 9 y están divididos en grupos. Por eso San Pablo habla de las visibles y las invisibles, sean tronos, dominaciones, potestades, querubines, serafines, arcángeles, ángeles, etc. Muy bien, entonces, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Está hablando de Cristo, ¿eh? Está hablando de Cristo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y en consideración. ¿Por qué? Porque Cristo es el primer pensamiento de Dios en la creación. Lo primero que Dios piensa antes de crear es en Cristo. Por eso en Él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, las visibles, las que ven, y las invisibles, los ángeles. Entonces, siempre hay que tener presente esto, que en Cristo, ¿por qué? ¿Por qué en Cristo? Porque la encarnación, ¿qué es? La encarnación es la segunda persona que toma una naturaleza completa, cuerpo y alma, ¿sí? Pero con un solo sujeto. Siempre el sujeto o el supuesto es la persona divina. Jesucristo no tiene dos personas, no es como hombre, no como hombre tiene una persona humana y como Dios tiene una persona divina. Jesucristo es el Verbo encarnado, es decir, el supuesto es siempre la persona divina, siempre. Entonces, por eso digo que hay que tener presente esto. En Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo, en el primer pensamiento de Dios de la creación, el Verbo encarnado, no el Verbo sin encarnarse, el Verbo encarnado. Muy bien. Y todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él subsisten todas. Todo lo que subsiste, ¿qué significa subsistir? Todo lo que es conservado en el ser, porque Dios
cuando crea, no crea y ya está, y se olvidó. No, Dios crea permanentemente, porque si Dios se olvidara de alguna criatura, volvería a la nada. Entonces, Dios está permanentemente con su poder omnipotente conservando en el ser todo lo que ha creado. Por eso que no será nada destruido, sino que será todo transformado. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, siendo Él mismo el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo sea Él lo primero. Pues plugo al Padre hacer habitar en Él toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Estos cinco versículos expresan clarísimamente toda la base de la fe católica, la base de la fe. Porque está hablando no solamente de Dios, de Dios Trino, sino de la encarnación del Verbo. Por eso cuando nos persignamos, hacemos la señal de la cruz y nombramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero hacemos la cruz. Porque justamente por esto, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nosotros expresamos que somos cristianos cuando nos signamos con la señal de la Santa Cruz, demostrando y manifestando que creemos en Dios Trino, en personas, y en la redención de Jesucristo a través de la cruz. Por eso es tan importante la cruz. Por eso no es un garabato. La cruz no es un garabato. Uno cuando se persigna convenientemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No es un garabatito así que uno hace. No, es una cosa solemne. Cuando nos persignamos por algo, nos estamos persignando por algo que sea, aunque sea una comida, lo que sea, pero estamos haciendo una cosa solemne, porque la estamos haciendo en nombre de Dios. Por eso es tan importante hacer las cosas bien, las cosas perfectas, sobre todo las cosas sobrenaturales. Muy bien. Entonces, por eso decía que el Evangelio de hoy me daba pie para pensar en el motivo, el por qué Dios crea el universo. Dios es Padre y no puede dejar de ser Padre. No puede dejar de ser Padre. Dios es Padre 100%. Y la expresión más acabada de su paternidad es el Hijo. Siendo Padre, no puede no tener un hijo. Y la expresión más acabada de su perfección infinita es el Hijo. Y el Hijo es 100% Hijo. Dios no puede tener otro hijo. Por eso el Espíritu Santo no es hijo, porque no es la expresión, no es imagen del Padre. El Verbo es la expresión, el Hijo es la expresión del Padre. El Espíritu Santo no es la imagen de Dios, es el lazo de unión amoroso entre el Padre y el Hijo. Pero no es imagen, sino que es expresión. Por eso el Espíritu Santo procede como lazo de unión entre el Padre y el Hijo. Es este lazo consubstancial, eterno, que hasta tal punto que es justamente la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios. Esto tiene muchas consecuencias que si me acuerdo las puedo decir ahora. Pero digamos, la manifestación para comprenderla, digamos así, de lo que es la Santísima Trinidad es el triángulo cuadrilátero. Que el triángulo cuadrilátero es perfecto. ¿Qué abarca cada ángulo? Todo. El que está arriba, el que está al costado y el que está al otro costado. ¿Qué abarca cada uno? Todo. Entonces, en la
Santísima Trinidad sucede lo mismo. La esencia es única. La esencia es única. Lo único que se diferencia son las personas. ¿Y qué es lo que constituye las personas divinas? Esta relación existente entre el Padre y el Hijo por vía intelectual, y la relación que existe entre el Padre y el Hijo por vía de inspiración amorosa, que es el Espíritu Santo. Es la relación, lo que constituye las personas en la Santísima Trinidad, es la relación. Y por eso decíamos que esta relación entre el Padre y el Hijo tiene que ser necesariamente al 100%, no puede ser de otra manera, no puede ser de otra manera. Por eso el Padre no puede tener otros hijos, porque la única expresión de la plenitud de la divinidad es el Hijo, es Jesucristo. Por eso no puede tener otros hijos. Y los hijos que tiene, los tiene por adopción en el único Hijo. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. No podemos ser de otra manera, si no, no seríamos hijos. Por eso que sin el bautismo no hay hijos. Dios tiene hijos por la sangre de Jesucristo, por la sangre que derramó en la cruz. Él tiene hijos en Cristo, por hijos adoptivos. Y al mismo tiempo, el Hijo es 100% hijo, no puede tener otro padre. Por eso San José no es el padre de Jesucristo. San José es el padre adoptivo de Jesucristo, aquel que lo cuidó, aquel que protegió al hijo y a la madre. Y al mismo tiempo, siendo 100% hijo, no puede tener hermanos. Por eso la Santísima Virgen María no puede tener otros hijos, y de hecho que no los tuvo, porque el Hijo resume en él todo lo que significa la filiación. Por eso la Virgen no puede tener, como uno ha escuchado y ha leído, unas absurdidades imbéciles que dicen que la Virgen tuvo otros hijos, como son la mayoría de las sectas protestantes, que tuvo otros hijos, porque el Evangelio dice que estaba con sus hermanos. Además es ignorancia porque, idiomática, porque en el hebreo la expresión hermano significa primos. Entonces Jesucristo estaba con sus primos, y de hecho que algunos de sus discípulos eran primos, de hecho. Por supuesto, eran familiares, claro, pero no eran hermanos. ¿Por qué? Porque justamente por esta relación que existe entre Jesucristo y la Virgen, es al 100% hijo, al 100% hijo de la Santísima Virgen. Entonces, por eso que es cuando se le entrega a San Juan, le dice a la Virgen, he ahí a tu hijo. Y al hijo, y a San Juan le dice, he ahí a tu madre. Le está entregando a la Iglesia a su madre. Es extraordinario. Quedó absolutamente despojado. Entonces, por eso que esto tiene relación con el Evangelio de hoy. Cuando seas invitado a unas bodas, no te vayas a buscar el primer lugar. No te vayas a buscar el primer lugar. Jesucristo se anonadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo y haciéndose semejante en todos, a nosotros menos en el pecado. Por eso Dios lo ensalzó y lo ensalzó para que doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Esto es importantísimo, pues. Esta es la razón, la finalidad de la creación. Y hasta tal punto Jesucristo, como dice algún Santo Padre, ha escogido el último lugar que nadie jamás ha podido arrebatárselo. Y es así, es así. Si uno se pone a considerar el anonadamiento que significó la encarnación, aquel por quien fueron creadas y en quien fueron creadas todas las cosas,
se hace un niño pequeño, se hace nada, toma de la sangre de la Santísima Virgen para obtener un cuerpo y un alma, que es justamente unido en ese mismo momento, mismo momento de la concepción, es el Verbo encarnado, pues. Esto es espectacular, esto es espectacular. Muy bien, entonces, ¿cuándo tuvo conciencia nuestro Señor Jesucristo de que era Dios? Porque como hombre era un hombre perfecto y fue creciendo en gracia y en sabiduría, dice la Escritura. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, evidentemente, el niñito Jesús que acababa de nacer en Belén, necesitaba la protección de sus padres, pues. Esto es evidente. De hecho, que hasta tuvo necesidad de aprender a hablar, de aprender a caminar, y la Virgen María y San José le ayudaron a eso. San José le enseñó cómo usar el serrucho para hacer una silla. Entonces, el Señor Jesucristo fue aprendiendo en gracia y en sabiduría, pues, en gracia y en sabiduría. Y la Virgen María, ¿cuándo se dio cuenta que había sido concebida sin pecado original? ¿En un momento? No, en un momento no. Ella, evidentemente, en el mismo momento en que San Joaquín y Santa Ana concibieron a la Santísima Virgen María, en ese mismo momento ha sido inmaculada la Virgen, es decir, fue concebida sin pecado original, es decir, el pecado no tuvo nada que ver con ella, desde ese mismo momento, Pero ¿cuándo ella se dio cuenta? Es cuando fue creciendo, evidentemente, y la ofrecieron en el templo a la Santísima Virgen, o sea, de chica fue creciendo en el conocimiento de los salmos, en el conocimiento del servicio de Dios, etcétera, etcétera. Pero se dio cuenta de quién era en el momento en que el ángel se le apareció y le dijo que iba a ser la madre del Salvador. Porque llena eres de gracia, llena eres de gracia. ¿Quién soy yo?, dice la Virgen. ¿Quién soy yo? Yo no, ¿cómo voy a ser madre del Salvador? ¿Cómo voy a ser madre de Jesucristo si no conozco varón? Entonces le dice, el Espíritu Santo sobrevendrá sobre ti y lo que nacerá de tu seno será llamado Hijo de Dios. Ahí se da cuenta que va a ser la madre de Dios. Y es más, cuando inmediatamente la va a visitar a Santa Isabel, bienaventurada eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Qué dice la Virgen? Hay que leerlo, pues. Es magnífica. Sí, Él ha hecho en mí grandes cosas, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Es decir, la Virgen se da cuenta de quién es, también por el testimonio, no solo del ángel, sino también por el testimonio de su prima Santa Isabel, que le dice que, claro, están admiradísimos. Por eso digo, son consecuencias importantes para la vida espiritual. Pero a lo que me quería referir, sobre todo, era esto cuando estaba leyendo el Evangelio para el día de hoy y esto de buscar el último puesto, se me ocurrió pensar justamente en el anonadamiento de nuestro Señor. Por eso que a pesar de todo, a pesar de estos 5 versículos, nuestro Señor no consideró como rapiña ser Dios. Es decir, no, se anonadó a sí mismo. Y, como dice aquí bien San Pablo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, haciendo la paz con Dios. Entonces se anonadó
como dice un santo padre, pues ya en la Trinidad hay alguien que conoce lo que es sufrir. Y es verdad, es verdad. Así que bueno, que la gracia de la Santa Misa de hoy sea meditar sobre estas cosas que son absolutamente trascendentes, que a uno lo sacan del barullo del mundo, que lo sacan de aquellos enemigos que atentan contra el alma, que son el demonio, el mundo, las propias concupiscencias, los propios deseos, es decir, los malos afectos, los afectos desordenados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que la gracia de la Santa Misa sea esta, considerar estas cosas, porque son trascendentes para la vida sobrenatural, para la vida eterna. Pues. Y que Dios nos conceda esto a través de la Santísima Virgen María. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.